Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos al David Show. Mi nombre es David Yepes y hoy tenemos un tema muy interesante. El nombre de este podcast es Genética Emprendedora. Muchos de nosotros crecimos con nuestros padres que, pues orgullosamente, son empleados. Pero hay otro modelo, por decirlo así. Esas personas que crecieron fueron criados por otros emprendedores. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que Oscar Castro, gerente de Taxiautos Hipercentro? Bienvenido, Oscar. Hola, David, buenas tardes. Pues de antemano felicitarlos por estos espacios tan interesantes para destacar, digamos, todos estos trabajos mancomunados que se han hecho en pro del desarrollo regional de Santander. Bueno, Oscar, estoy mirando la historia de Taxiautos y es bastante interesante, empezando por su papá, que es un hombre berraco emprendedor que empezó con ganado, luego pudo comprarse sus primeros taxis y llegó a crear este gran emporio, ¿sí? Y los crió a ustedes. Ustedes son 3 hermanos, Jorge, Oscar y Lida. Sí. ¿Cómo es crecer con un padre emprendedor que, pues, a diferencia de un padre desempleado, pues tiene otros valores, otra forma de ver el mundo? ¿Cómo es que se...? A ver, yo diría que dentro de mis muchas reflexiones que he hecho a lo largo de la vida, hay ciertos valores humanos que vienen impregnados en los ADN de las personas, independiente de si van o no a un centro educativo, pero eso va más como en el ser. Y eso es lo que he tratado de destacar de todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida. En particular en mi papá, ¿qué puedo destacar? Resaltarle su emprendimiento, como lo han hecho muchísimos emprendedores aquí en Santander, que de hecho es una región destacada por eso, por gente que empieza de abajo de la nada y sin pasar por un claustro académico logran generar una empresa que posteriormente se convierte en una unidad de negocio que genera empleo, desarrollo, impacto social, no obstante a todos los desafíos que tiene generar empresa en Colombia. Entonces le destaco eso, como el ímpetu de poder emprender de la nada, de creer en un objetivo y de decir, no necesito obstáculos, ni necesito que otra persona me diga que puedo o no puedo hacerlo, y lo voy a lograr. Es decir, es ser conformista, pero a la vez también inconformista con el status quo. ¿Me hago entender? Sí. Llegar como a un momento donde estamos dentro de una base social importante, pero no estar conformes. ¿Sí me hago entender? No estar conformes nunca. Entonces, creo que a mi papá le destacó eso, su inconformidad constante, en cuanto a no caer en la famosa y ya, digamos que frase de cajón, zona de confort. Sí, porque precisamente yo creo que es no tanto, o sea, es estar inconforme porque como que conocemos que podemos dar más, ¿no? Entonces, oiga, si yo puedo dar más, ¿por qué me conformo con lo que tengo? Voy a explorar un poco más, ¿no? Sí, digamos, yo creería a mi papá inconscientemente, en el caso de él, sin que hiciera un análisis tan profundo, prefirió fue arrancar y actuar. ¿Y actuar en qué sentido? En salir de pronto de un contexto en el que no se sentía cómodo, de no tener, digamos, ciertas necesidades básicas cubiertas, y decir, no quiero estar en esta posición para siempre, y empezar a arriesgarse y a emprender otros caminos fuera del pueblo donde él se crió. De salir hacia la ciudad y decir, no tengo nada, pero tengo salud y tengo ganas de trabajar en lo que sea, pero empezar a hacerlo de manera legal, obviamente, sí, pero empezar a hacerlo de una forma empírica, es lo que de pronto nos hace admirar, ¿no? Sí. Bueno, en el 98 estaba mirando, ustedes los hermanos toman las riendas del negocio, ¿sí? ¿Cómo es eso de, digamos, empezar una empresa o empezar como emprendedor, ¿sí? Tomar las riendas de un negocio que ya es grande, ¿sí? ¿Cómo es ese cambio? Porque muchos empiezan desde cero, pero usted empezó con algo que ya está grande. ¿Cómo es ese inicio? Bueno, pues no es tan así. O sea, digamos que de pequeños nosotros nos creamos como núcleo familiar en un crecimiento paulatino, digamos en un mejoramiento paulatino, por así decirlo, más que crecimiento, un mejoramiento paulatino. Mi padre se viene, digamos, se prefiere trasladar hacia la ciudad de Bucaramanga debido
En esa época era así rudimentario el trato de pronto entre padre e hijo. Entonces, debido al temor por dejar rodar una vaca, esa es la verdad, en un potrero en el que he trabajado, de pronto el temor a que mi abuelo tomara una represalia con él. Entonces como que él se vio y decía, bueno, yo no tengo nada económicamente y fuera de eso ya estoy grande, ya tengo 19 años, pues nada me obliga a estar acá. Prefiero en lugar de llegar a ese escenario que tome una represalia conmigo por algo que pasó sin culpa y mejor empiezo a buscar mi camino. Entonces toma el emprendimiento, viene, consigue un trabajo y empieza a trabajar en una plaza de mercado de aquí de Bucaramanga, en la plaza de San Francisco como un ayudante de carga de estos mercados que lleva la gente, sí, la gente de a pie que salía hacia su mercado. Entonces mi papá se convierte en un cotero de mercados y de bultos de varios productos agropecuarios, y posterior a ello, gracias al ímpetu y al trabajo y a la disciplina que él tenía, pues decidió empezar a trabajar en uno de esos bodegas o toldos o despensas en las que tú consigues muchos productos, sí, de Milo, leche clean, de tarros, ¿sí? Sí. Entonces, trabajando allí como ayudante, él empieza la vida a mostrarle caminos desde el emprendimiento, caminos como por ejemplo que el propietario del local le decide alquilar el local a él. Entonces ya él da un salto de ayudante a un arrendatario. Ya como arrendatario se siente empoderado de su negocio, empieza a cargarlo y a recargarlo y posteriormente ofrece la compra del local. ¿Ya? Entonces cuando ya el propietario le facilita una forma de pago en PP, precio y plazo, pues ya mi papá decide comprarlo y termina pagándolo antes del tiempo estipulado en el contrato. Y fue su primer negocio. Entonces básicamente eso que le acabo de contar fue el arranque real. Y se lo estoy contando, pero eso ocurrió en el lapso de 5 o 6 años. Entonces cuando ya es su local propio, pues desde luego el local lo hizo capitalizarse con unos ahorros que posteriormente lo lanzaron hacia otro mercado nuevo que él no conocía, que era el transporte, ya cuando los taxis eran negros en Bucaramanga. Entonces arranca con medio taxi al mismo tiempo paralelo con el local. Entonces trabajaba en el local y conducía el taxi en las noches. En la mañana trabajaba en el local y en las noches conducía el taxi hasta las 11 o 12 de la noche. Entonces él me cuenta que fueron 5 años en donde dormía 4 horas y media máximo por el afán de capitalizarse, ya que encontró 2 caminos. Uno en el mercado de plazas de mercado y otro en el mercado del transporte. Y cuando empieza por ese camino, pues ya decide vender su local, le gana desde luego que una utilidad, y ahí es donde se da cuenta que tiene una habilidad innata para el comercio. ¿Ya? Y ese es el arranque. Entonces ahí ya salta con los recursos que gana del local, pues viene y compra una flotilla de taxis de 5 o 6 carros en ese entonces, y con eso empieza a convertir una unidad de negocio ya como empresa. ¿Sí? Entonces, pues le hice este preámbulo en cuanto a mi papá, porque tengo que decir que de allí tomé ese valor de no tenerle miedo a los retos. Entonces yo como pude visibilizar esto, ¿sí? Día tras día pude visibilizar ese ejemplo, el ejemplo habla por sí solo. Entonces cuando me llegó la hora de salir del colegio y de alguna manera enfrentarme al mundo empresarial, desde luego que ya traía un esquema, no que de cuna nací ya con una empresa hecha, no, sino que se fue la empresa haciendo mientras yo crecía. ¿Ve? Entonces nunca hemos estado desligados ni desde los 13 años, porque nosotros ayudábamos en ese entonces, en esa edad, también a organizar de alguna manera documentos o lo que mi papá fuera necesitando en el camino. Ya más grande, cuando entro, digamos que el trabajo de nosotros o el mío personal ya ha consistido más en reinnovar o reinventar la cultura organizacional. Ese es como el plus que nos da la academia. La academia no nos puede explicar cómo hacer un negocio, pero sí nos enseña, digamos, a estandarizar procesos, a pasar de un comerciante a un empresario, porque el empresario tiene una visión mucho más global. Ya digamos que el comerciante tiene una etapa, y de ahí es donde no hay crecimiento geográfico de las empresas, porque le tienen temores a romper paradigmas, ¿sí? A que de pronto en otros lados el modelo, ¿quién lo puede administrar si yo soy el único que lo puedo administrar? ¿Me van a entender? Sí. En tanto que en el ámbito empresarial, que nosotros los que tenemos alguna preparación académica, entendemos que a través de la estandarización de procesos y al crear unos valores de cultura organizacional sólidos, podemos traspasar fronteras, no hay límites. Claro. Y entonces usted toma y listo, toma las riendas, hace este cambio de estructura. Me parece interesante, ahorita que hablábamos fuera de cámara, usted me contaba que usted actualmente tiene otra empresa. Empezó
sí, usted empezó ya con taxi autos, pero usted decidió, es decir, emprender por otro lado. ¿Cómo es ese cambio de, bueno, listo, yo tengo esto, pero voy a empezar de cero en otro lado, porque a lo mejor acá no puedo aplicar lo que yo quiero aplicar o lo que estoy aprendiendo, lo que sé, entonces voy a empezar en otro lado desde cero? ¿Cómo? Lo que pasa es que, David, o sea, en mi criterio personal, o por lo menos en lo que yo he vivido, ¿sí? Es el manejo de las empresas de familia deben tener mucho orden, respeto por ciertas normas corporativas y para el efecto a instrumentos que ha creado la legislación incluso. Pero lo más complejo es lo que les acabo de nombrar, el cambio de cultura organizacional, ¿sí? Porque desde luego tengo muchísima información para dar y condensarla en unos pocos minutos es muy complejo, es muy complejo Sí. porque la vida me ha enseñado muchas cosas que las he tenido que vivir y con desafíos y todo he podido sortearlos para bien, ¿ya? Y quisiera exponerlos porque son reales. No hay mejor discurso que contar lo que a uno le pasa en la vida real, Claro. ¿ya? Entonces, ese emprendimiento del que usted me habla fue derivado de un sinnúmero de pequeños emprendimientos que yo ya había hecho en otros ámbitos como la música y como también de pronto el tema financiero, que es una de las líneas. Pero bueno, básicamente en mi caso personal, que es a lo que le apunta la pregunta, tengo dos desafíos, uno como segunda generación y otro como primera generación. Como segunda generación no podía empezar mis emprendimientos a sabiendas que teníamos una estructura familiar que debía organizar mejor. Entonces, para el efecto, diseñamos 3 compañías que son Taxiauto Hipercentro S.A., Creoriente SAS y Autogol SAS. Y entre las 3 compañías manejan 5 líneas de negocio. Porque Taxiauto no es solamente comercialización de automóviles públicos y particulares, sino también tiene una unidad de créditos, hipotecarios y prendarios, ¿ya? Entonces se desligó la unidad de créditos y se están canalizando a través de Creoriente, que es la otra marca, ¿ya? Pero Taxiautos también maneja una línea de transporte individual de pasajeros, que es una línea de taxis y de busetas que maneja transporte individual y colectivo, ¿ya? Entonces, como todo este número de vehículos, tanto los que tienen prenda en Creoriente como los de la línea de transporte necesitan una postventa, se crea la tercer línea, que es Autogol SAS, para manejar todo el postventa, tales como lavado express, mecánica express, seguros, estación de servicio de gas natural vehicular y de líquidos. Entonces, con esto cerramos lo que nosotros en la administración de empresa llamamos cerrar el ciclo productivo de una cadena de valor, sí, del sector automotriz, ¿ya? Entonces, realmente Taxiauto no existe por sí sola. Hoy día es digamos que una marca que se complementa con Creoriente y con Autogol. Bien, ya teniendo esto organizado, entonces decido emprender no solamente acá, sino por mi cariño que le tengo también al Caribe colombiano, quería desarrollar una línea allí. Entonces, qué mejor que empezar a través de lo que sé hacer, que es el transporte. Entonces comienzo una empresa allí, pues desde luego que rompiendo todos los temores y los paradigmas que nos impregna la sociedad, de que no se puede, de que la costa es otro cuento, que allá es imposible, que es que la cultura, y la única forma de comprobarlo es usted haciendo su propio libro, porque puede que a 100 no le funcione y a David sí le funcione. Entonces yo decidí hacerlo y me fui a ese 80% de las zonas cartageneras a las que la gente normalmente no va. Entonces no fui ni a Boca Grande, ni a Morro, ni a Ciudad Murallada, me metí fue a Mercado de Basurto, a Socorro Bosque, a Ternera Villa Grande y a una cantidad de barrios que nadie en Colombia conoce. Pero en esos barrios son base de la pirámide y hay muchas oportunidades de negocio. Y en el transporte hay una de ellas. Entonces decidí invertir y dinamizar la economía en algunos buses que alimentan a los articulados de Transcaribe, ¿sí? Entonces hay buses que van a rutas a donde no entra Transcaribe y les permite alimentarse. En este momento ya lo que empezó como un sueño de un solo carro ya ha ido exponencialmente creciendo en número de vehículos y desde luego en número de colaboradores cartageneros también. En este momento hay un equipo de 42 personas allá y llevamos un trabajo de 5 años de crecimiento como marca, porque como esta empresa es mi emprendimiento propio, pues ahí pude poner a prueba algunos conocimientos técnicos y también arriesgarlos, ¿no? Porque dije, aquí sí puedo arriesgar, en las tradicionales no, porque ahí prefiero conservarlas. Claro. Entonces aquí me arriesgué a crear marca
Oscar Castro Inversiones, se traduce en Oxy Activos y Valores SAS. Y esa marca es la que tiene, digamos, la titularidad de todos esos vehículos y una estructura organizacional, ¿ya? Pero consciente de que las mejores empresas son las que crecen delegadas, nombré un equipo administrativo de 5 personas y empecé a implementar una figura de la que muchos hablan pero pocos aplican, que es el teletrabajo. Entonces dije, no olvido mi terruño a Bucaramanga, sigo en mi domicilio, mi vividero Bucaramanga, pero conectándome con el Caribe cada 4 meses que viajo allá. Y nombré una contadora pública de la Santo Tomás para que fuera la figura de controller. Y ella, a través de telellamadas y videollamadas, controla ciertos códigos de lenguaje que creamos para tener, digamos, que unos cuadros de mandos en costos, gastos e ingresos. ¿Sí me hago entender? Entonces ella controla esto versus el presupuesto que desarrollamos anual, y de esa manera yo únicamente monitoreo a mi gente, que es lo único que creería en lo que nos debemos enfocar los líderes, en liderar a nuestros equipos de talento humano. Esa es mi verdadera función en este momento. Al principio yo era todero con otra persona ya, sí, pero en este momento yo lo que hago es liderar líderes. Entonces llamo, motivo, pregunto cómo están ellos en su vida personal, y cuando yo les trato de aportar a que su vida personal sea mejor, ellos consecuentemente hacen que la empresa genere mayor rendimiento. Bastante interesante. Este es un modelo japonés, ¿me hablaba usted? No, a ver, es que de las múltiples lecturas que me gusta hacer del tema de liderazgo, uno encuentra en el modelo japonés muchos años luz que nos llevan en términos de administración de empresas eficientes, por la disciplina que tienen ellos y que el latino no la tenemos. Eso no es culpa de nosotros, eso lo traemos de la génesis de Latinoamérica. Pero digamos que hoy día el 40% del trabajo en Japón está en una penetración de teletrabajo. Entonces el teletrabajo ya es algo vivencial en el día a día. En Colombia hablamos del teletrabajo, claro que sí, pero las grandes multinacionales son las que tratan de aplicarlo. Pero las pyme, que son pequeñas y medianas empresas, nos da temor. ¿Por qué? Porque tenemos lo que les decía, el paradigma de que si yo no administro directamente, nadie lo puede hacer igual. Y resulta que eso es una gran, para mí, no es mi criterio personal, creería que es un gran paradigma dañino que tenemos. Porque aparte de ser egoísta, uno mismo se hace un daño. O sea, la persona que piensa así no es líder. Porque el líder es el que colectivamente trata de generarle valor a una comunidad, generando trabajo, generando desarrollo y sobre todo inspirando. O sea, yo en el ejercicio que he hecho en Cartagena, que ha sido maravilloso porque hoy día tenemos un crecimiento del 25% anual, ha sido muy bueno. Y ese crecimiento me permite hablar con autoridad del modelo administrativo de allá. Sí, porque si de pronto eso generara -5, pues yo no estaría diciéndolo. Esa es la dinámica. Pero he visto eficiencia. Entonces, lo que puedo decir, yo no siendo un experto en finanzas o en ratios financieros, en ecuaciones, no soy experto en esto, pero en lo que sí me enfoco mucho es en eso, en liderar al ser humano. Y cuando un líder logra eso, creería que ya tiene un 70% del camino abonado. Aprendí algo nuevo. ¿Y cómo haría alguien que nos está escuchando, que tiene su emprendimiento, cómo puede implementar ese teletrabajo? Pues usted habla de que las grandes empresas son las que lo hacen y las pequeñas y medianas no, por paradigmas. Entonces, ¿cómo hago para empezar a implementar este modelo? Hay manuales de vida. Yo hablo, por ejemplo, bueno, para mí, digamos que hay ciertos principios rectores del ser humano y yo tiendo a buscarlos, ¿no? Porque para que la vida tenga sentido y tenga como un norte. Bíblicamente y constitucionalmente se habla de la buena fe, ¿sí? De que uno debe partir en los actos de la buena fe, y eso se ha ido perdiendo en Latinoamérica sobre todo. Por eso nos toca firmar contratos con cláusulas pequeñas y que el otro, que mírelo bien en detalle, no vaya a hacer que el otro. Yo he tratado dentro de mi emprendimiento, vuelvo y les digo, de Oxy, no de las empresas tradicionales, porque allí no arriesgo, en esta trato de arriesgarme, de romper ese modelo. Decir, voy a volver a los años 1950 cuando se creía en la palabra. Claro. Y no me va a creer, casi no tengo contratos firmados con nadie. Y llevo 6 años con el mismo equipo. O sea, ellos no tienen casi ni contrato laboral firmado. Tienen toda su seguridad social paga,
tienen un contrato verbal a término indefinido. Luego, esto está basado en la confianza, a eso es que voy, ¿sí? Entonces, para romper ese miedo del teletrabajo, hay que basarse en el principio fundamental de la confianza. Pero cuando usted habla a los ojos con la persona que va a trabajar con usted y le transmite esa confianza, yo creería que ya tiene un 50% ganado. Lo otro ya es la actitud de la persona y las aptitudes que dan sus conocimientos. Pero la confianza es el valor fundamental para crearlo. La confianza es lo que hace generar lealtad, Sí. ¿no? Y eso es como algo difícil de encontrar, pero cuando se encuentra esa persona leal, o sea, es como el ideal, ¿no? Es que yo creería, David, que cuando una persona lleva eso, pero desde el fondo de su ser, y no tanto por decirlo, por decir, venga, bacano, generar un ambiente, no, sino transmitirlo, como cuando usted echa un discurso y el receptor lo siente, Sí. porque dice, lo está diciendo porque de verdad le nace, eso se transmite, y es como si la vida le pusiera gente igual. Si usted todo el rato está desconfiando de todo, la vida le va poniendo personas así, de trampas, de pronto de personas que no tienen una buena fe. Pero si usted es una persona que obra de buena fe, sin ser religioso, pero se lo digo muy en serio, es por lo menos lo que a mí me ha pasado, y trata que su vida sea de buena fe, la vida le trae gente de buena fe. Y a mí personalmente me he sentido bendecido, porque no obstante que he tenido varios desafíos, la mayor gente que me ha rodeado, la mayoría de gente que yo he liderado, ha sido gente así, bajo los principios de respeto y la buena fe. Y se da uno cuenta en los actos, en el camino uno se da dando cuenta de cosas que hacen, que solo lo hace un empoderado, alguien que quiera la empresa. Porque nos tiene la sociedad dañada la mente, sobre todo acá en Colombia con la malicia indígena, ¿no? Y que todo el mundo siempre, sobre todo acá en Santander, que se ve mucho, ¿no? Que supuestamente como que quieren meter el teatro, y yo personalmente a mí me pasa de que a mí me dicen, pero ahí usted es demasiado buena gente, o sea, ¿por qué confía? Pero hombre, yo trato a las personas como yo espero que me traten a mí, ¿sí? Si yo quiero que esas personas tengan confianza en mí, pues yo voy a actuar de manera que yo confío en ellos también, porque yo no puedo esperar algo, ¿sí? O sea, un trato, si yo, que usted me trate bien, si yo, pues usted esté hablando a su espalda o cosas así, ¿no? Totalmente, y que también la sociedad yo he visto que tiende a confundir dos términos, que es el proactivo con el avivato. Entonces nos dicen, el colombiano es muy vivo y sale al exterior y en donde se emprende. Claro, eso es cierto, y eso es un plus que tenemos que aprovechar, tenemos que materializarlo. Yo por lo menos trato de aplicarlo, pero es muy diferente ser proactivo, que es ese emprendedor que no le tiene miedo a nada y trata de desarrollar empresa, al avivato, que es el que trata de pagar por encima del otro. Porque para mí el avivato no es alguien inteligente, son avivatadas a corto plazo, pero el que es proactivo genera valor a largo plazo, y eso es lo que genera la tranquilidad de hacer las cosas bien. Claro, bueno, súper interesante eso, Oscar. Yo sé que acá podemos hablar por horas. Me gustaría concluir con, bueno, ¿qué le diría usted a todas a estas personas que o tienen sus padres que son empresarios y a lo mejor dicen, ay no, pero es que a mí eso no me gusta, ¿sí? Y a los que están empezando, porque muchos dirán, ay sí, pero es que él tenía experiencia y pues es más fácil si ya tiene experiencia, ¿sí? ¿Qué le dirías a esas personas para que pues también se motiven y emprendan? Bueno, yo diría que, por ejemplo, yo la palabra de la malicia indígena la traté de eliminar de mi léxico, porque si hay una palabra que apunta a eso, pero yo diría que es ese yo interior, es la intuición. Y mucha gente desprecia la intuición. Así sean hijos de empresarios, hijos de comerciantes, o hijos de docentes, o hijos de médicos, de lo que sea, todos nosotros tenemos una intuición interna, pero esa es única. Esa es única. David tiene una, Oscar tiene otra, Luis tiene otra, Juan tiene otra. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia intuición. Y yo creería, por lo menos lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que cada uno tenemos una experiencia diferente, pero a mí me funcionó esa. Si uno tiene una intuición y un sueño, y en un momento dado la fórmula, como que el cóctel se está uniendo, se está volviendo el cóctel perfecto y las condiciones me están dando, hay que lanzarse y seguir caminando ahí en esa intuición, ¿sí? Tener mucha fe y seguir. Si la intuición cumple un objetivo principal, que es no le hace daño al otro, y segundo, es un objeto lícito, usted tiene que seguir. O, como le digo,
yo hice eso por lo menos en el ejercicio de mi empresa en el Caribe, y entre más la intuición me llevaba hacia allá, más iba avanzando. Y entre más avanzado, más se me abría el camino. ¿Cómo se me abría el camino? Conociendo gente buena. ¿Cómo se me abría el camino? Conociendo otro tipo de negocios. ¿Cómo se me abría el camino? Leyendo, empapándome de ese nuevo contexto de mi vida, ¿sí? Entonces, el consejo número 1 que yo daría, por lo menos hasta lo que he podido experimentar, es seguir su intuición, impregnarle fe. Que es que mis papás, que mis tíos, que mis primos, que mis hermanos, que mis amigos dijeron que no, que eso como me ocurre. Siga su intuición, es que es única. Usted no sabe su estrella hasta dónde lo va a llevar. Y eso, mire, mucha gente le dicen a las personas, no, yo no confío en él, yo no confío en usted para nada. No, y no confío en él, no, pero ese proyecto, ¿qué lo va a hacer? ¿Cómo? ¿De dónde acá un proyecto de esos tan loco va a ser realidad? Cuando la persona lo logra, dice, hermano, yo por eso siempre le he dicho que he confiado en usted, pero cuando ya lo logra. Entonces, por eso yo te creo tanto en la intuición, porque como es única e intransferible, sí, usted tiene que llevarla a cabo. Cuando ya lo logre, más gente se le va a subir al tren. Sí, eso sí. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este tiempo, por todo este conocimiento. Sé que muchísimas personas van a estar muy inspiradas por usted. Si quieren conocer un poco más de Oscar Castro, de todo lo que usted hace, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tenemos una página sombrilla que es www.creoriente.com, y allí se condensa de alguna manera la historia de las otras marcas que le nombré, Taxiautos, sí, Dentro de SA y Autohol SAS. Ahí no está el emprendimiento mío porque yo desarrollé una marca independiente, pero básicamente en redes sociales pues estoy como Oscar Castro Col en Instagram y en Facebook. Bueno, listo, Oscar. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos ustedes por vernos. No olviden suscribirse a este canal, háganle clic en la campanita. Todos los lunes vamos a tener un nuevo episodio. Muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Adiós.